Hoy vamos a mostrar el paso a paso a seguir a la hora de crear un header y un footer de manera profesional con lo que es la versión Pro de Elementor. Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a hablar de las cosas que ya debemos de tener listas para poder crear tanto el header como el footer. Como por ejemplo, ya debemos de tener listos las páginas que va a utilizar el header y el menú debe estar creado. Yo voy a mostrar el proceso paso a paso para que así, en caso de que usted no sepa cómo crear una página o cómo crear un menú, lo pueda hacer junto conmigo. Así que vamos a empezar de una vez con lo que es la página. Aquí voy a añadir nueva página y a esta página le voy a poner inicio. Dentro de las cosas que voy a modificar en esta área, voy a trabajar con lo que es la plantilla. En este caso voy a elegir el elemento ancho completo. Le voy a dar a publicar y ya ahí tengo mi primera página lista. Ahora voy a crear la página de contacto. Hago lo mismo, publico y voy a crear la página de servicio. Hago lo mismo y publicamos. Y ya voy a trabajar con estas tres páginas. Si vuelvo de nuevo, ya tengo mis tres páginas listas. En la página de inicio, que es la página principal, voy a darle a editar con elementos y simplemente voy a abrir con elementos para que me muestre y ve que todo está correctamente dentro de la página, ¿ok? Aquí tengo lo que es, se podría decir, el lienzo en blanco. Otra de las cosas, estoy trabajando con la plantilla Hello Elementor, que es la plantilla oficial de este plugin. Otra de las cosas es, vámonos a lo que es el área de menú, porque debemos de crear un menú para el header. Vamos a crear un menú desde cero. Yo le voy a poner este menú principal. Usted le puede poner el nombre que usted decida. Vamos a corregir esto. Aquí no lo voy a marcar, lo voy a dejar como está. Y voy a darle a crear el menú. Ya que tengo mi menú creado, aquí me van a aparecer las páginas que preparamos anteriormente. Las selecciono todas y le doy a añadir. Aquí voy a cambiar el orden de cómo se va a ir visualizando dentro del menú. Aquí tengo lo que es inicio, servicio y contacto. Vamos a guardar los cambios y ya con eso tenemos nuestro menú listo. Ahora vamos a crear lo que es la plantilla de header. Para ello nos vamos a lo que es el área de plantilla que viene en el elemento que está por aquí. Vamos a darle a la opción añadir nuevo. Vamos a esperar a que cargue. Ahí ha cargado. Y aquí vamos a seleccionar la opción header. Aquí vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle menú. Usted le puede colocar un nombre que usted entienda. Pues si va a utilizar varios menús, puede ser menú 1, menú principal, menú del footer, como usted quiera llamarle. Vamos a crear la plantilla. Y en lo que carga la plantilla, aquí lo primero que me va a visualizar son los bloques que tengo disponibles para poder utilizar, sin la necesidad de crearlos desde cero. Para que el video no se haga tan largo, vamos a utilizar uno de estos bloques. Como por ejemplo, puedo ir visualizando lo que me puede ir presentando. Vamos a ver otro. Vamos a ver este. Este viene con un área para colocar lo que es teléfono, correo electrónico y dirección, redes sociales, buscador, el logo y un botón puede ser un botón de llamada a la acción. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a previsualizar este. Este es un poco más sencillo. Vamos a ver ya el último. Sería este. Y este también un poco más sencillo, pero cumple con el cometido, dependiendo de lo que usted vaya a realizar, claramente. Vamos a ver este, que creo que este es el que voy a utilizar. Vamos a utilizar este, me gustó mucho. Vamos a insertarlo. Aquí le doy a aplicar a todo. Vamos a esperar a que cargue. Y ya aquí ha cargado. De las cosas que si se dan cuenta que de una vez cargó fue lo del menú. Porque como nada más tengo un solo menú, si tengo varios menús, aquí me va en lo que es menú, en opción de edición, me va a aparecer todos los menús que tenga, que haga hecho y voy a elegir el que va a llevar aquí. Aquí
podemos trabajar con lo que es el logotipo. Vamos allá. Vamos a seleccionar un logotipo. Vamos a subirlo el logotipo que voy a utilizar. Voy a utilizar este un poco más grande. Vamos a utilizar esto. Muy bien, ya aquí me agregó el logotipo. Aquí puedo cambiar lo que es la dirección. Simplemente editando este texto. Si quiero colocarle una URL, lo podemos hacer. Aquí, número de teléfono por igual. Esto es una opción de lista. Y simplemente cambiamos el teléfono y también podemos modificar lo que es el logo de el icono de teléfono. Vamos a ponerle phone. Y vamos a elegir, vamos a colocar esto. Muy bien. Aquí también puedo colocarle una URL. También puedo cambiar el color y la posición de cómo se ve el icono. Vamos a ponerlo en rojo para que se note un poco más. Colocarlo ahí. Ahí se ve un poco en rojo. El tamaño también lo puedo agrandar, lo puedo separar del número de teléfono. Y así sucesivamente podemos ir modificando cada una de ellas. Con respecto al menú, vamos a hacerle algunas cositas. Vamos a centralizarlo aquí. En estilo, vamos a trabajar un poco esta parte. Vamos a ponerlo un poco más retirado, ampliar aquí y colocarlo de esta forma. Vamos a cerrar aquí. Recuerden que siempre estamos acostumbrados a cada vez que modificamos una opción le damos a publicar, pero en este caso solamente le damos a publicar cuando ya tenemos todo listo. Bien, lo voy a dejar así para el ejemplo, pero usted puede modificar y cambiarle colores, lo que es el editor de contenido, y puede agregarle imágenes. Son muchas cosas que podemos realizar directamente desde aquí. Ahora sí vamos a darle a publicar. Aquí yo lo voy a seleccionar todos los sitios y le voy a agregar una opción que sea en todas las páginas. Vamos a dejarlo ahí y le voy a dar a salvar. Y ya con eso tengo lo que sería el menú creado del header. Ahora vamos a salir y vamos a crear el menú de footer. Vamos de nuevo aquí. Ahora vamos a un footer. Vamos a ponerle pie de página. Y vamos a darle a crear. Y aquí voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Voy a elegir uno. Vamos a elegir este que está por aquí. Lo insertamos. Damos a aplicar. Y esperamos a que termine este proceso. Y bien, ya aquí lo tengo listo. Lo único que sí, que voy a modificar algunas cosas. Aquí voy a cambiar el color de fondo. Debe que sea blanco. Voy a buscar un azul marino oscuro. Voy a colocar ahí. Voy a cambiar la tipografía o el color de las letras, el contenido aquí. Voy a ponerlo en blanco para que se note. Ahí está. Voy a hacer lo mismo aquí con el título. Ya está en blanco. Aquí si quiero puedo agregarle un icono. Vamos a agregarle alguno. Vamos a suponer que estamos colocando lo que son las redes sociales. Vamos a poner esto. Vamos a dejarlo así. Vamos a cambiarle el color. Vengo aquí. Texto. Color. Cambiamos blanco. Cambio este título también. Perfecto. Hago lo mismo con la opción de menú que tenemos aquí también.
uso en blanco. Y con cada una de estas opciones vamos a hacer lo mismo. Hago esto. Y ya podría decir que tenemos esta parte lista con el ejemplo que hemos hecho. Vamos a publicar. Vemos que sí. Vamos a decir que todo. Vamos a salvar. Y ahora vamos a ver si lo que hemos realizado, las dos plantillas, se ha agregado automáticamente a las páginas que hemos creado anteriormente. Para ello vámonos a página de nuevo. Y aquí vamos a darle editar con elementos. Y vamos a esperar a ver qué sucede. Y como pueden ver, ya automáticamente me ha agregado tanto el header como el footer. Sé que muchos se preguntarán, si yo quiero modificarlo tanto el header como el footer, ¿tengo que ir de nuevo al área de plantilla y modificarlo desde allá? No, simplemente con usted hacer un clic en el área que quiere modificar, se le habilita esa área. Esta, como pueden ver, se ve como un poco un verde clarito. Es porque ahora mismo usted puede trabajar en modificar lo que es la plantilla de header. Si quiere hacer lo mismo con la plantilla de footer, simplemente le da un clic a esta área y ya aquí puede ir trabajando con esa parte. Así que muchachos, esta es la manera más rápida y sencilla de usted crear un header y un footer en lo que es la versión Pro de Elementor. Ya de ahí en adelante, dependiendo de la creatividad de cada quien, usted puede agregarle o quitarle algunas de las opciones que tiene cada uno de ellos. Y como pudieron ver, en unos minutos pudimos crear las dos plantillas. Ya de aquí en adelante, en cada una de las plantillas está agregado automáticamente este header y este footer. Así que como siempre, muchachos, cualquier pregunta que tengan, déjenmela saber en la caja de comentarios. Si quieren saber cómo realizar cualquier de las opciones que nos ofrece Elementor, también déjenme en los comentarios. Si quieren que le enseñen cómo crear un pop-up, si quieren cómo agregar un botón con un llamado a la acción, todo lo que ustedes necesitan saber, déjenmelo saber en la caja de comentarios para así crear el contenido que ustedes necesiten para su desarrollo a la hora de crear página web con lo que es Elementor. Así que como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo en este nuevo proyecto. Y me despido de todos ustedes, muchachos. Y nos veremos ya en un próximo video, que vamos a seguir trabajando con esta plantilla. Vamos a crear lo que es el Hello, que es para la primera parte que se visualiza dentro de una página web. Así que nos vemos en ese próximo video.